Hola, amados hermanos, bendiciones. Hoy continuamos hablando en la segunda parte del libro, el cual hemos tomado con referencia sobre arrodillarnos ante las promesas del Señor. Y estamos en esta parte de cultivar un corazón para lo profético. El tema que hoy nos corresponde tratar lleva como título La tarea de la intercesión profética. Le pedimos al Señor que Él sea el que nos hable, el que nos guíe. Damos gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Señor, gracias porque tú nos has estado hablando, tú nos has estado invitando a venir a ti, a postrarnos ante ti, a reconocerte como Dios, a ponerte sobre todas las cosas. Y también, Señor, nos estás llamando a que tomemos nuestro lugar en la batalla, nuestro lugar como hijos de Dios, nuestro lugar como gente que somos llamado pueblo escogido por Dios. Y como dice la palabra, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Hoy ponemos en tus manos, Señor, toda carga, toda preocupación, toda ansiedad. Te pedimos sanidad para los que se han sentido enfermos o han estado enfermos. Te pedimos fortaleza para aquellos que han sentido que se han bajado sus fuerzas. Sopla aliento de vida sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos para que tú nuevamente nos hables. Gracias porque constantemente estás comunicándonos, estás transmitiéndonos y estás poniendo ese sentir, esa pasión, ese deseo por ti en cada uno de nosotros. Quita de nosotros toda subestimación, Señor. Toda cosa que aperece, Señor, el tiempo de la oración, el tiempo de la intercesión. Padre, en el nombre de Jesús, en un tiempo donde se habla que muy pocos oran, que muy pocos sacan tiempo para tener intimidad contigo. Padre, pedimos que entre tantas veces de emplear la palabra tiempo, 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 tengamos tiempo para ti. Bendigo a cada uno de mis hermanos que se une conmigo para escuchar la enseñanza. Bendigo a cada uno de sus familias, a sus hijos, sus trabajos, sus ministerios, las profesiones, los estudios, todo lo que se está dando, porque todo es recibido de tu mano. Y gracias porque dentro de toda esa gran comisión de cosas que nos has dado, todo lo que nos has cedido, todo lo que nos has dado en oportunidad, también, Señor, nos has entregado la posibilidad de llevar a cabo una tarea como es la intercesión. Y estamos aprendiendo, Señor, y escudriñando sobre lo que es la intercesión profética. Llévanos más allá, más profundo, a entender esas cosas maravillosas que tú tienes. En medio de nuestro existir, en medio de la cotidianidad, en medio de todas las cosas que tenemos, que podamos entender, Señor, que tú estás en medio nuestro y que tú nos llamas, tú nos rescatas y nos sacas del montón y nos asignas para que cumplamos con el llamado. Espíritu Santo, sé tú nuestro guía en medio de todo este tiempo de enseñanza. Y definitivamente que todo sea para tu honra y para tu gloria. Tú seas exaltado por Cristo nuestro Señor. Amén. Y les invito para que estemos buscando en las Escrituras, en Lucas 2. Vamos a estar leyendo el versículo 36 y 37 y vamos a estar hablando para introducir este tema con respecto a aquella profetisa llamada Ana, una viuda que nos da un gran ejemplo de vida a todos. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión, de su Espíritu Santo. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda. Hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Nos damos cuenta entonces de una situación en la cual está poniendo el contexto de una de las vasijas importantes que el Señor tenía para su honra y para su gloria en el Nuevo Testamento. Y es la existencia de esta profetisa, de esta mujer llamada Ana. Y se sabe que después de 7 años de matrimonio, ella enviudó de repente. La Biblia no nos dice de qué murió su esposo. Lo que sí nos dice
es que esta mujer, a pesar de tener tantos años de viudez, extravagantemente lo que hizo fue dedicar su vida al ministerio de la oración y del ayuno. Y es así como lo hemos leído. Nos damos cuenta que ella es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque ella pasaba mucho tiempo en el templo. Y pasar mucho tiempo en el templo nos indica la inversión de relación con Dios al estar hablando con Él, al estar intimando, estrechando sus ideas, sus pensamientos. Muy probablemente clamaba al Señor de día y de noche, y por medio de su oración y de su ayuno, el Señor se revelaba a ella. Definitivamente esta mujer estaba dominada por una pasión ardiente, una pasión sostenida durante muchos años. Y muchos pensarían que quizás ese estado era inactivo, pero lejos de eso, hemos de entender que dentro de los llamamientos que hace el Señor, uno de ellos es la intercesión y es un ministerio que quizás podríamos hablarle de misterio. ¿Por qué? Porque estas personas, estos llamados que nos hace el Señor, esta facilidad para estar orando, para interactuar con Él, definitivamente es un don dado. Todos estamos llamados a intimar con el Señor. Todos estamos llamados a la oración. Pero qué lindo cuando entendemos que ese regalo lo podemos ejercitar, lo podemos hacer profundo, lo podemos hacer intrínseco en nosotros a tal punto que no podemos vivir sin estar conectados con nuestro Hacedor. Nos damos cuenta entonces que esta visión profética que sostiene este ministerio es porque hay una clara revelación del propósito y el objetivo que Dios ha entregado en la vida. Tomemos en cuenta que los ministerios de oración que duran años operan desde el contexto de la inspiración. ¿Y qué los inspira? Ustedes tal vez puedan pensar al igual que yo en un primer momento, los problemas, las peticiones, las cargas, las crisis que van y vienen. ¿Creemos realmente que eso es lo que ha de motivar a los intercesores o a los grupos de oración a un largo plazo? Tomemos una cosa en cuenta, una sola cosa, como la profetisa Ana y como el rey David, ambos sentían una visión apasionada por aquel a quien servía. Usted y yo hoy debemos de sentir esa pasión por aquel a quien servimos, a nuestro Señor. Y ante todo, amados, necesitamos una visión de nuestro Señor. Después de todo, Él es el objetivo y el premio de la vida. Así que vamos a tener en cuenta que es importante reconocer que somos vasijas en las manos del Señor, que Él es nuestro motor, que Él es nuestra inspiración. Si nosotros amamos sus promesas, vamos a poder estar estudiándolas, rumiándolas, recordándolas, para poder entender ese propósito, esa revelación del objetivo de Dios para nuestras vidas. Y así se pueda cumplir cada una de las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros o para aquellos a los cuales Él nos ha llamado a orar y a interceder. Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe qué estaba pasando en Lucas? Que hablamos que esta mujer era profetisa. Bueno, los padres de Jesús estaban llevando a su hijo a presentarlo al templo. Y podemos leerlo en Lucas 2:38, que nos dice: cuando José y María llevaron a Jesús de 8 días de vida al templo para presentarlo al Señor, Ana, esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Nos damos cuenta entonces que la Biblia considera a Ana como una profetisa.
no porque tuviese una forma particular de vestirse o porque comiera cosas extravagantes, quizás como hemos escuchado de Juan el Bautista, sino porque ella era una mujer devota, una mujer que estaba cerca del corazón de Dios. Y usted tal vez diga, pero no dio profecías, entonces, ¿en qué se basó su ministerio profético? Era una mujer que estaba en ese lugar especial, en ese lugar secreto, no como un ministerio público, sino que intercedía según los propósitos de Dios para su generación. La expresión que podríamos dar de su ministerio profético podría ser que era una fanática de la intercesión profética por Jesús. Sin duda, la intercesión de Ana incluía la búsqueda de las promesas proféticas aún sin cumplir. Y este versículo que hemos leído en Lucas nos dice que hablaba del niño Jesús a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bueno, leímos 2, 36 y 37. Entraremos al 38. Cuando José y María llevaron a Jesús de 8 días de vida al templo para presentarlo al Señor, Ana, esta presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Nos damos cuenta que Ana buscaba a ese libertador, a ese Mesías, a la esperanza de Israel. Pertenecía a la fuerza de tareas especiales de intercesores proféticos ordenados por Dios para esa generación. Eran aquellos los que esperaban y observaban, esperando que apareciera el Señor. Tal como Josué, que habíamos hablado, que esperaba a la entrada del tabernáculo con la esperanza de ser los primeros en ver la brillante y grandiosa presencia del Señor cuando Moisés entraba al secreto con Dios. Nos damos cuenta que Ana seguramente oraba estas amadas promesas proféticas de que vendría un Mesías. Y esto entonces nos está hablando del objetivo que tiene esta enseñanza, la cual lo vamos a leer, identificar las capacidades entregadas a los hijos de Dios por medio de su Espíritu Santo para llevar a cabo la intercesión profética. Para poder descubrir y llegar a este objetivo, dentro de los aspectos que hemos de contemplar está actitud, observación, revelación, propósito y fluir en lo profético. Les invito para todo esto entonces que leamos 2 de Corintios 4:7. La palabra nos dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. No podemos subestimarnos, hemos de entender que es la gracia y el favor del Señor en cada uno de nosotros. Estamos invitados a descubrir esas capacidades entregadas, eso que el Espíritu Santo nos ha puesto en nosotros y trae al guiarnos, al motivarnos, para que podamos llevar a cabo esa intercesión profética. De ahí la importancia, la actitud que yo tenga de observar lo que el Señor está haciendo y pedir esa revelación para poder fluir en la parte profética de acuerdo a su propósito. Y vamos a afirmar entonces que se busca un puñado de vanguardistas del Espíritu Santo. El Señor está buscando gente que vaya adelante, que lleve la delantera dentro de esa compañía de Anas, lo vamos a decir entre comillas. En estos días que se estén buscando intercesores que oren las promesas de la segunda venida de nuestro amado Señor y Mesías. Muchas veces la ocupación está en solo peticiones de cosas de este mundo, situaciones que tienen que ver nada más con lo terrenal. Y si bien es cierto, nosotros necesitamos la intervención del Señor para afrontar nuestro día a día, para llevar a cabo las cosas, no podemos quitar de lado que es muy importante y priorizar las cosas eternas, las cosas de arriba, las cosas del cielo. Así como Ana
oraba esas promesas como lo leímos. Así usted y yo hemos de orar esperando esa venida del Señor. Y cuando hay anuncios de guerra y cuando hay anuncios de desastres naturales, y cuando se nos informa de muchas cosas que suceden, puede que más de uno de nosotros nos aflijamos y nos centremos solo en eso. Pero hemos de recordar que tiene que venirse cumpliendo las promesas, se tiene que venir cumpliendo la palabra para que también podamos ver a nuestro Mesías, a nuestro Señor, regresar. Y cada uno de nosotros ha de entender que cuando se pregunta quién preparará el camino para la venida del Señor, usted y yo estamos llamados. Somos parte de esos reclutas que el Espíritu Santo está buscando. Y el mismo Espíritu está enviando invitaciones, está motivando, está animando, es como un fuego que se siente en lo interno, donde el Señor te dice, es hora de interceder, es hora de rogar, es hora de clamar. Por eso hemos hablado de esas intensidades, de la forma de orar, de interceder, al punto de que pueden ser como dolores de parto, recordándole al Señor sus promesas. Recordemos que somos secretarios del Señor y con base en su palabra le recordamos lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho. Y pedimos entonces que por su justicia, que por su amor, que Él vaya cumpliendo y que esté con nosotros en esta invitación que hace el Señor. Podemos decirle, Señor, cuenta con nosotros. Confirmo, Señor, que puedes contar conmigo. Esto es un asunto personal y no es un asunto que se puede tomar a la ligera, porque realmente es Él, como lo hemos visto, es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer. Podemos hablar de que hay muchos y grandes intercesores en nuestros días. Y si nos fijamos particularmente, la población más grande, quizás podríamos reconocerla como que son las mujeres. Gloria a Dios por las mujeres que tienen esa sensibilidad de espíritu, de pasión por las cosas de Dios, esa disposición para entregar su corazón por la causa de Cristo y que entienden esa posición de privilegio que Dios les ha dado. Tomemos en cuenta que las mujeres fueron las que han tenido participación importante en el ministerio de Jesús. Y hoy el Señor quiere que las que son mujeres no tomen en poco ese lugar que el Señor les dio. Recordemos que fue una mujer la que ungió proféticamente a Cristo de antemano, previo a la sepultura, antes de ir a la cruz. Las mujeres estuvieron junto a la cruz cuando el resto de los discípulos se había ido. Las mujeres fueron las primeras en proclamar que Él había resucitado. Y esto no es que estamos diciendo que hay alguien por encima de otro, un género otro. Aquí lo importante es decir, si a usted es hombre o usted es mujer y a usted le importa venir a pertenecer a la compañía de profetas, a la compañía de Anas, que son intercesores proféticos, lo único que se necesita es la convicción permanente y creciente de los propósitos de Dios y el deseo de orar las promesas de Dios hasta verlas cumplidas. Hay personas que a veces piensan, llevo mucho tiempo orando por lo mismo. Mas sin embargo el Espíritu Santo hoy te dice, no te desanimes, sigue intercediendo, sigue clamando, sigue buscando mi rostro. Porque estos guerreros de intercesión profética tienen esa revelación que les da el Espíritu Santo y los hace estar colocados a la vanguardia. De manera que oran intensamente hasta que algo suceda. He empleado en varias oportunidades la palabra vanguardia. Y le cuento que la Real Academia lo define como una parte de una fuerza armada que va delante del cuerpo principal.
es gente que va en avanzada. O sea, el Señor dice, los que son intercesores van un paso adelante, van abriendo esa brecha, van poniéndose en un camino donde quizás no haya habido oportunidades o no haya sido tan fácil, pero están decididos a que marcan la pauta, a que van de avanzada, a que van de primero. Muchas veces admiramos a esas personas que tienen revelación de Dios, cómo el Espíritu Santo les está hablando del futuro, cómo se dan cuenta que va a sobrevenir una prueba, que va a venir una situación, que hay una promesa que ya se va a cumplir, que vamos a ver alegrías. ¿Cuántas cosas? Ya sabemos que el que es profeta va a poder hablar del futuro, no solo del pasado y del presente, sino del futuro. Y estos intercesores proféticos son aquellos que tienen intimidad con Dios. Dios les cuenta las cosas. Recordemos cuando el Señor determinó, Dios Padre, que iba a caer juicio sobre todas esas lugares, esas ciudades, Sodoma, Gomorra y otras más. Y dijo, se lo voy a ocultar a mi amigo Abraham, se lo voy a decir. Y de ahí que nos damos cuenta la visitación que experimenta Abraham cuando llegan aquellos tres a hablar con él y que él les prepara vianda. Usted desea refrescar sobre esta historia y leer este acontecimiento, lo puede encontrar en Génesis 18. Recordemos que es cuando Abraham intercede por Sodoma. ¿Por qué? Porque Dios en el versículo 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Entonces, el Señor se lo comunicó. Y luego comienza ahí esa intercesión de él hasta que llega un punto donde ya no se puede sostener más esa negociación de cuántos justos, pues qué pena no habían, ¿verdad? Volvemos entonces al punto de lo que venimos hablando. El Espíritu Santo está buscando reunir a un pueblo que se unan las congregaciones, que se unan las ciudades, que se unan las regiones. Dios nos está llamando de uno en uno, de dos en dos. La manera es que nos hagamos socios para orar, que nos unamos. Gloria a Dios por los grupos de oración que realmente se ejercitan en eso y por cada creyente en Cristo que lo hace. Dios también llama a los líderes para que se unen y peleen. ¿En qué? Por esas promesas para que sean cumplidas. En fin, Dios llama a todos los que conformamos su cuerpo a que nos unamos, a que unamos nuestras manos y tomemos nuestras posiciones hasta que las promesas de su visitación grandiosa en los últimos tiempos se dé, aquella que está prometida para nuestras generaciones. Como Iglesia de Cristo hemos de levantarnos, hemos de despertarnos y clamar hasta que nuestros ojos, como los de Ana, hace tantos años atrás, vean a Cristo. El Señor nos llama a reunirnos como congregación vanguardista del Espíritu Santo. Y gloria a Dios por eso. Hay un par de términos que me gustaría también que abordemos dentro de esta expresión de se busca un puñado de vanguardistas del Espíritu Santo. Y es que revisemos los conceptos de sacerdote y de profeta. Estos dos a la luz de la tarea de la intercesión profética. Y por eso es importante que hagamos un alto y lo revisemos. El trabajo del sacerdote en el Nuevo Testamento consiste en rogar por las necesidades de la gente ante el Señor. Recuérdense que antes solo lo hacía únicamente el sacerdote. Era el único que podía ingresar. Pero estamos viendo el cambio que hubo después de Jesucristo al morir en la cruz. El sacerdocio pasa a los hogares. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que esa representación
sacerdotal que el Señor nos ha dado a nosotros ahora, indica que llevemos las cargas, que llevemos las necesidades, los dolores de los demás y nos presentemos ante nuestro majestuoso Señor. Nuestros corazones, amados, deben de estar apasionados por expresarle al Señor esas necesidades que se encuentran en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestras congregaciones, en los países. ¿Por qué? Porque nosotros somos esos sacerdotes que estamos levantados para representar también a los demás delante de Dios. Qué importante entonces cuando hemos venido escuchando sobre tus obras santas, no son trapo de inmundicia, porque es estar diciendo, cree lo que Dios ha hecho en ti, cree ese lugar de preferencia que Dios ha puesto en ti. Ese lugar como sacerdote en el punto de que puedes ministrar la presencia de Dios, que te puedes presentar ante el Señor. ¿Por qué? Porque el velo se rasgó. Ya no hay un intermediario. El que está es el Espíritu Santo quien nos guía. Y nuestro vicario es Jesús. Pero por medio del Espíritu Santo accedemos directamente a Jesús y también al Padre Celestial. Otro término importante, otro concepto que debemos de tomar en cuenta es la tarea del profeta. Este representa los intereses de Dios ante las personas. Y habiendo estado en el consejo del Señor, en el secreto del Señor, el profeta puede sonar como un chofar para comunicar lo que hay en el corazón de Dios en esta temporada, en este momento. Es por eso que vamos a afirmar que la persona profética emite palabras, emite pensamientos, emite mensajes y habla inspirado en relación con lo que late en el corazón de Dios para estos días. Entonces hemos de entender la labor sacerdotal y también profética, esa tarea profética que nos hace estar en vanguardia. Cayendo al punto de hablar entonces, ¿qué es la intercesión profética? Vamos a afirmar que es el lugar donde se une el ministerio del sacerdote y del profeta. Y para esto vamos a estar revisando la palabra en Jeremías 27:18, que nos dice, y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos. Las personas proféticas no pronuncian simplemente la palabra del Señor, oran la promesa de vuelta hacia Él y al hacerlo, en realidad, la dan a luz, hacen que se cumpla. Es por eso que la intercesión profética prepara el camino para el cumplimiento de las promesas de Dios. Es bellísimo el poder entender que si entendemos, que si comprendemos, que si analizamos, que si rumiamos y podemos degustar ese lugar que el Señor nos ha dado, entonces vamos a ejercitarnos en esa posición estratégica que se nos ha entregado. Vuelvo a leer Jeremías 27:18. Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos. Si lo entendemos, si sabemos quiénes somos, si escudriñamos las escrituras y encontramos las promesas, la palabra que el Señor nos está dando, entonces con toda plenitud, con toda inspiración, podemos orar al Señor, nuestro Dios, Padre eterno, y también quien es Jehová de los ejércitos. Y veremos sus promesas cumplidas. Aprovecho para decir que a veces hay personas que sueñan y ya sienten en su espíritu, aunque no tengan el significado del sueño o de la visión, que requiere oración por parte de ellos frente a lo que están.
y se esperan para ver quién les interpreta, para saber si oran o no oran. Es que nosotros, a la luz de la palabra y más si nuestro espíritu nos hace sentir que lo que se nos ha revelado no es muy bonito, de una nos levantamos y oramos, de una reprendemos, de una cancelamos. No podemos contar un sueño y quedarnos con él sabiendo que está indicando algo feo. Y aunque no sepamos exactamente qué es, recordemos que podemos pedirle al Señor la revelación. También hay algunos otros hermanos que tienen el discernimiento para poder traer la revelación del sueño. Pero entre tanto nos responden, entre tanto respondemos, vamos orando y nos paramos en las promesas del Señor. A veces decimos, es que esto tenía que pasar porque ya yo lo soñé y así me iba a ocurrir. Pero si el Señor lo está revelando, si el Señor le está trayendo a usted una palabra, si el Señor le está trayendo una visión, si el Señor le está mostrando algo, es que de antemano le está diciendo, levántese, usted conoce la palabra, toma tu posición y ora. Definitivamente el Señor nos anhela y Él permite que ocurran muchas cosas o algunas cosas porque Él quiere ver nuestra actitud. Él quiere que le digamos, Señor, te necesito, Señor, ayúdame. Quiere ver nuestra humildad, nuestro reconocimiento de quién es Él y de todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho, todo lo que hace y todo lo que hará. Y es pues entonces movernos en fe. En esa fe que oramos de una manera profética, llamando las cosas que no son como si fueran. Porque sabemos que tenemos poder y autoridad. Cuando el Espíritu nos guía, vamos a orar de una manera asertiva, no antojadiza. Y esto va a llegar al corazón de Dios y Dios va a respaldar y va a responder y vamos a ver su mano poderosa en favor de cada uno de nosotros. Ahora puede que usted piense, ¿cómo funciona la intercesión profética? Bueno, recordemos que toda promesa incumplida que Dios hizo a su pueblo ha de ser rogada por el Espíritu Santo a través de las vasijas de barro como usted y como yo ante el trono de Dios. Es por medio de la intercesión profética que el Espíritu Santo nos hace rogar ante Dios esas promesas de alianza que Él nos dio, que están escritas y que se mantienen a lo largo de la historia. Es su labor, es mi labor, pedir que se cumplan en nuestros días. Si nosotros lo hacemos así, vamos a estar ejercitando esa inspiración que trae el Espíritu Santo sobre nosotros y es la que hace que nosotros oremos intensamente, profundamente, consensuadamente. ¿Por qué? Porque sabemos que urge orar. Urge orar según nos lo indique el Espíritu Santo por una situación o una circunstancia de la cual tal vez sabemos poco en lo natural. Mas, sin embargo, cuando estamos orando, pidiéndole al Señor, de acuerdo a su voluntad, Él pondrá en nosotros esa forma de orar. Él pondrá las palabras adecuadas. Él nos dirigirá. Él será nuestra guía. Él hará que oremos de una manera que entendamos que estamos solicitándole al Padre Celestial que cumpla su voluntad en medio nuestro, así como lo decimos en el modelo que tenemos de Jesús del Padre nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra, así como se cumple en los cielos. Y tal vez usted diga, ¿cómo? ¿Cómo así? Bueno, la intercesión profética es la capacidad de recibir un pedido de oración de Dios y de orarlo de vuelta a Él de manera divinamente ungida. ¿Qué le parece? Es que Dios es maravilloso. Él mismo pone las inquietudes, Él mismo nos dirige y vuelve hacia Él esa petición. La mano de Dios, amados, desciende sobre nosotros y Él es quien pone las cargas de oración. Muchas veces nadie nos ha dicho, no nos lo han pedido, pero sentimos esa sensibilidad de que tenemos que orar por algo, que tenemos que orar por alguien.
En ocasiones es reincidente. Una y otra vez va pasando el día, vamos haciendo cosas y ponemos delante de la presencia del Señor esa petición que viene, esa persona, ese nombre, esa situación. Y decimos, no, pero es que yo tengo aquí una lista de oración, yo voy a orar por esta lista de oración. Y el Espíritu Santo, cuando te das cuenta, otra vez estás orando por eso que Él quiere. Qué bonito entender que Él es el que imparte las cargas. A veces las personas piden oración por ciertas cosas y el Espíritu dice, no te toca a ti. Tú ora por otra cosa. ¿A cuánto nos ha ocurrido que estamos orando por un tema y después de un par de veces o a veces hasta la primera o única oración que hacemos y el Espíritu Santo dice, ya no oren más por eso, ahora da gracias, ya está la respuesta? La oración que trae el Espíritu Santo sobre nosotros revela que se combinan las disciplinas espirituales de las que hemos venido hablando. Escuchar, observar, esperar, orar porque Dios abre nuestros ojos espirituales. Así hemos de orar. Señor, abre nuestros ojos espirituales para que tú seas anticipando lo que ya estás actuando, lo que estás haciendo en medio de nosotros. Por medio de esos dones, de ese Espíritu Santo, de esa gracia que has puesto en cada uno de nosotros. Y ahí es donde nos damos cuenta que vamos avanzando por el camino que el Señor desea que nosotros avancemos. ¿Cuál es? Esperando que Dios nos haga oír su voz, que Él sea el que ponga en nosotros esa carga, esa palabra, esa advertencia, esa condición, esa visión o esa promesa por la cual Él quiere que nosotros oremos y le hagamos esa oración de vuelta a Él en una manera de intercesión inspirada y dirigida por su Espíritu Santo. Cuando somos sumisos al Espíritu Santo, dejamos que Él sea quien elija. Y no elegimos al azar los versículos de la Biblia, ni lo que se nos ocurra, sino que combinamos la espera, la escucha y la lectura de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo sea el que despierte en nosotros esa conciencia de la promesa que hay en el corazón de Dios en ese momento. Y entonces dejemos que el latido del corazón de Dios pulse en nuestro interior. Yo quedo maravillada. ¿Qué siente usted al oír esto? Es que realmente hay un profundo agradecimiento. Río porque me llama montones la atención de ver cómo es Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por Él, definitivamente Él marca la pauta. Todo mensaje, sea verdad predicada, oración o pronunciamiento espontáneo, solo será profético si proviene de Dios y lleva a una generación al conocimiento de lo que hay en el corazón de Dios para nuestros tiempos. La intercesión profética no pide que los seres humanos, hombres o mujeres, decidan por Cristo, sino que asume la mayor parte de la carga de los más grandes propósitos de Dios. Oramos por la madurez de Cristo en quienes responden, porque en este mundo se necesita mucho de Dios. El nombre de Dios ha de ser expandido, ha de ser predicado, ha de ser llevado a muchos lugares. En Habacuc 2:14 la palabra nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La intercesión profética no siempre sucede en la habitación, no siempre sucede en ese cuarto especial. Cuando el creyente recibe del Señor ese encargo del por qué orar, puede suceder en cualquier lugar y responder nosotros entonces con ese deseo de sí, Señor, lo haré. Oraré con esa inspiración esto que me has puesto para devolvértelo a ti. Y a veces este ejercicio se verá acompañado
por situaciones en las cuales el enemigo se levanta y trata de acusarnos, trata de molestarnos, trata de indisponer la atmósfera. Y hemos de entender que el lugar indicado será el lugar donde el Espíritu Santo nos tome y nos direccione y nos diga: intercede en este momento. Hazlo en este momento, porque es mi espíritu en medio tuyo. Un ejemplo de esto nos lo narra el hermano Jim con una historia sobre un amigo de él que era pastor en una congregación en las Asambleas de Dios en Estados Unidos. Y dice que estaban en una conferencia y que dentro de la conferencia se estaba haciendo un llamado a quienes consideraban que tenían corazones fríos y mayor necesidad del Señor. Y entonces este hermano se encontraba al frente y le decía al Señor que él quería por misericordia un cambio en su corazón. Y entonces él relatará que escuchó en su corazón la voz del Espíritu Santo y que el efecto fue impactante, que las palabras lo retaron a cambiar el corazón y como resultado su vida y ministerio también cambiaron de manera espectacular. A continuación leo un fragmento del testimonio de este hermano llamado Norm. Dice: ese día el Señor me dijo: están matando a mis hijos, ¿me ayudarás a detenerlos? Día tras día su sangre derramada clama a mí desde la tierra. En tanto sus cuerpos sin vida son abortados de los santuarios, aquellos a quienes que desean avanzar, por cuya fe mi reino habría sido exaltado. El mayor ataque contra mi reino y mi creación está siendo ahora efectuado en contra de los inocentes e indefensos. El más insidioso plan jamás concebido en las fauces del infierno les ha sobrevenido. Solo ha podido suceder a causa de la dureza de sus corazones y la frialdad de sus espíritus. Vuelvan sus corazones de vuelta hacia mí y les daré un corazón de carne. Entonces tu corazón llorará como llora el mío y tu alma se quebrará con dolor. Al hacerlo, tú también comenzarás a oír el clamor. Pensabas que este era un tema de derechos civiles a ser dirigido en la corte de la tierra, pero te equivocas. No se trata de derechos y libertades, es una batalla espiritual. Hay que quebrar las fortalezas de Satán. Él ha engañado a la gente, te ha engañado a ti, ha dicho mentiras y le creyeron. Pero ha llegado el tiempo de cambio. Toma tu onda, prepárate y enfrenta a este gigante y te daré la victoria. Dile: has llegado hoy con tu sabiduría y tu fuerza, pero vengo yo en contra de ti en el nombre del Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, a quien has desafiado. En este día el Señor te entregará en nuestras manos, serás derrotado y destruido para todos, para que todos sepan quién es el Señor Dios. Cierro con esto este fragmento. Y como resultado de esta oración, tanto Norm como su esposa Judy renunciaron a su puesto laboral y se lanzaron en una valiente aventura. El Señor les entregó un ministerio llamado Caminando por Norteamérica en pos de la vida y les instruyó para que hicieran 7 marchas de oración en los Estados Unidos y en los continentes, llevando a Baby Choice, un niño abortado ya formado. Y esto ocurrió en noviembre de 1983 y dice que este ministerio de fe ha sido una de las formas de intercesión profética más fuertes que conoce en esa línea y ha tenido el respaldo del Señor. Así que de esta misma manera el Espíritu Santo nos está diciendo: cuando ponga algo en ti y tú aceptes el llamado, orarás de tal forma, en tal inspiración, que va a cambiar no solo el rumbo de tu vida, sino que también vas a cambiar el de las demás.
Estamos viendo entonces que cada uno de nosotros somos obreros de Cristo. Hemos de integrar esta sociedad de intercesión profética que el Señor nos está llamando. Y esta intercesión comienza con una llama, la cual va creciendo, creciendo, creciendo hasta ser un fuego y va aumentando conforme nosotros vamos siendo sensibles a los propósitos de Dios que nos están siendo revelados. Y definitivamente esto es como ser sensible a ese sentimiento de que algo lucha por nacer y que nosotros, teniendo un corazón de intercesor, nos embarazamos de esta visión, de este deseo, lo sentimos en nuestro vientre y por lo tanto oramos a tal punto que es como pujar para que puedan salir esos propósitos proféticos de Dios, para que puedan nacer, para que puedan ser vistos para la honra y la gloria del Señor. Nosotros literalmente hemos de respirar juntos y no solo respirar, sino prácticamente conspirar. Cuando nosotros hablamos de conspirar, estamos diciendo que es una expresión en la cual hay esa fuerza de levantarse, es un ponerse en unidad para poder el provocar que algo se produzca. En Génesis 2:7 leemos: cuando Dios creó al hombre usando polvo de la tierra, dice la palabra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La palabra hebrea producida aquí, soplar, significa respirar con fuerza. Quiere decir que sugiere intensidad, esfuerzo, tal como hemos venido hablando sobre la importancia de dar a luz. Y en esta ocasión, ese sonido fuerte de viento lo podemos ubicar también en el aposento alto, cuando Dios envía su Espíritu Santo para que descienda y llene a la iglesia, a esta congregación de iglesia primitiva completamente, la cual ha venido evolucionando y también ha llegado hasta nuestros días ese Espíritu Santo. Cuando hablamos de intercesión profética, estamos refiriéndonos a conspirar con Dios, respirar con fuerza sobre situaciones por medio de la oración para producir vida. Cuando el pueblo de Dios en comunidad tiene el espíritu de gracia y súplica, el cual ha sido derramado sobre él, entonces se da esa posibilidad de tener esa fuerza, ese entusiasmo e ir más allá radicalmente para que se cumpla el propósito de Dios. Vamos a leer Zacarías 12:10. Dice la palabra: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación con duelo como por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Cuando el Señor nos llama a interceder, cuando Él pone una carga en nosotros, hemos de recordar que para librar esa batalla que Él nos asigna, nosotros hemos de escuchar, observar y esperar para, de acuerdo a su directriz, de acuerdo a lo que Él está poniendo en cada uno de nosotros, llevemos a cabo esa encomienda de intercesión, la cual va a marcar una pauta en nuestra vida, en nuestra existencia, pero también en medio de todos aquellos que nos rodean. Dios está haciendo un llamado profético a la intercesión. Y antes de terminar con esta enseñanza, quiero leer para ustedes esto que fue escrito hace muchos años, mas sin embargo es una de las trompetas más claras que aún suenan hoy en día por la palabra que se ha declarado. El Señor Dios llamará a todos sus redimidos en esta tierra a alzar sus ojos y mirar. Sobre su nación entera hay nubes espesas de inminente juicio, cargadas de lluvia, de furia e indignación, traídas por este mismo pueblo sobre sí. El pecado ha subido al cielo como vapor de maldad y ahora las nubes del juicio están allí.
y caerán en precipitación de ira y destrucción, a menos que los intercesores se alcen para detener la tormenta. El Señor llama, oh iglesia, que tus palabras se eleven en oración de intercesión por la liberación. Los cielos bajan, cielos cargados de oscura condena, pero la oración de ustedes puede salvarlos. Porque el Señor quiere que vuestra intercesión, iglesia, se eleve como pilares expandiéndose con la oración y empujando a la condena para que desaparezca, aclarando el cielo otra vez. Tomen su lugar como pilares de oración para que haya sobre esta nación misericordia en lugar de condena, sanación en lugar de muerte. Hagan que la palabra avance con entendimiento, que mi pueblo no necesite rendirse a la tormenta amenazadora. ¿No liberé a la ciudad de Nínive cuando se arrepintió? Si oran sin cesar hasta que limpien los cielos de condena, elevando pilares de oración, entonces la luz, la gloria y la bendición del Señor inundarán su tierra y volverá la sanación. Eleven sus voces con alabanza, eleven pilares de intercesión y verán la liberación de Dios si oran lo que Él desea. Esta palabra que he leído fue dada por un pastor que se llama Jack Hayford en California y es una palabra que nos puede hacer meditar. Tomemos como referencia la palabra que se encuentra en Esther 4:14, en la cual se le dijo, ¿no será que para esta hora el Señor nos ha llamado al reino? Es para esta hora de intercesión profética que el Señor nos ha creado. Hemos de levantarnos de una manera revolucionariamente vanguardista. Hemos de responder a este insistente ruego del Señor, el cual nos está persuadiendo para que nosotros hagamos esa tarea de intercesión profética. Siempre hay vacantes, siempre está esa invitación del Padre Celestial para aquel que quiera responder a su llamado y ser voluntario, entrenarse y recibir esta comisión de servirle al Señor de una manera de guerrero, como es ser guerrero de intercesión. Creo que cada uno de nosotros puede escuchar ese llamado a ser centinelas, ese llamado a ocupar el puesto de guardia que se necesita. Es un llamado en el cual el Señor dice, te estoy buscando a ti, te estoy invitando a ti. Dentro de las aplicaciones prácticas que tenemos de esta enseñanza es comprender que se está buscando gente como Ana, una compañía de Anas que oren por las profecías, por las promesas que el Señor ha dado y seguir orando para que se puedan cumplir cada una de ellas. Algo que también tenemos que orar es por nuestros compañeros de oración, para que haya alianza, para que haya unidad de cuerpo de Cristo. Y si usted lo desea, pues tener un compañero para usted específico, ore también y pídale al Señor, alguien que pueda estar cercano y pueda interceder por aquellas cosas que usted ha sido asignado y que quizás esa persona también. Este motivo de oración, este deseo de enrolarse en ese llamado a la tarea de intercesión profética, no es solo para unos, es para todos. Incluye desde el más pequeño que consideremos en una congregación, ya sea por ser nuevo en la fe o por edad, hasta aquellos que tienen la responsabilidad de toda la congregación. Estamos hablando de pastores, de ministros, los primeros llamados a unirse en esa carga de oración. Definitivamente hemos de entender que la intercesión profética es esperar en Dios para oír cuál es su encargo, su palabra, su preocupación, su advertencia, su condición, su visión o su promesa, para luego inspirarnos y luego dar de vuelta esa misma oración al Señor para que Él haga aquellas cosas que se necesitan y que solo Él puede hacer. Le invito a que oremos. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo de enseñanza. Gracias por inspirarnos, por hablarnos tan detalladamente
tan desmenuzado todo. Darnos cuenta, Señor, que tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer y que muchos son invitados, mas no todos quieren aceptar esta invitación. Nosotros nos determinamos, Señor, a ir en pos de ti, a ser sensibles a tu espíritu cuando tú nos pones algo, cuando tú nos asignas algo para orar. Y no, Señor, pasar por alto esa invitación, no pasar por alto esa encomienda, sino saber que apoyados en tu palabra, porque la leemos y sabemos lo que dicen tus promesas, oraremos enfocados para devolverte a ti en súplica, en esa conspiración, en ese resoplido, en ese respirar fuerte y también casi pujando, rogarte, Señor, para que tú cumplas tus promesas, para que veamos tu gloria, para que veamos tu bondad, para que veamos el cumplimiento de cada una de ellas. Ciertamente hay mucho por qué orar, Señor. Despierta a las personas, avívalas, aquellos que están perezados, aquellos que están distraídos, aquellos que se han enrolado en otras cosas, Señor, que puedan entender que esta palabra que tú estás trayendo en esta temporada es porque nos estás formando, nos has llamado, nos estás capacitando para que llevemos a cabo esa labor que hace falta en medio de un mundo que cada vez ora menos, en medio de una congregación que cada vez ora menos, pues la estadística, eso es lo que dice. Pero nosotros sabemos, Señor, que tu palabra dice, separados de mí nada podéis hacer. Por eso nos ejercitamos en la oración, por eso nos ejercitamos en la búsqueda de ti. Por eso te decimos, Señor, respondemos a esta tarea de intercesión profética, para que así como Ana lo hizo, dedicó su vida consagrada a ti, en medio de las cosas que tú nos has entregado, en medio de las designaciones, de las labores, de las cosas que tenemos y administramos, tu mano pueda ser en medio nuestra y podamos entender cuando tú nos tocas el hombro, cuando tú nos hablas en ese silbido apacible y estás diciendo, ora por esto, estoy depositando esto en ti, estoy poniendo esta sensibilidad en ti para que tú te inspires, para que tú estés atento. ¿Estás sabiendo cómo llevar a cabo esa batalla profética? Escúchame, obsérvame, espera, porque te estoy entregando para que te actives a realizarlo. Señor, entendemos que así como hemos leído en Esther 4:14, donde el primo le decía, ¿será para esto que ha sido llamada? Señor, para este día, entendamos que cada uno de nosotros está en esta temporada. No nos tocó vivir en otra época, en otro lugar. Es que es específicamente donde tú nos tienes, que quieres que seamos instrumentos para tu honra y para tu gloria. Hoy oramos, Señor, por aquellas Anas. Hoy oramos por aquellos Danieles, por aquellas Esther, por aquellas Déboras, por aquellos José, por aquellos que son sensibles, Señor, a tu llamado y han entendido que para esta hora, para esta temporada, para este tiempo, hemos sido traídos a vida. Bendigo tu pueblo, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu ministración. Gracias por tu Espíritu Santo. Declaro cobertura sobre cada persona, sobre cada familia. La cobertura de Jehová de los ejércitos. Tu protección, Señor. Tú eres el que afirmas, tú eres el que enderezas, tú eres el que afianzas, tú eres el que llamas a vida, tú eres el que ha soplado aliento de vida sobre nosotros, tú eres el que nos capacita, el que nos da fuerza y nos lleva adelante. Por eso, Señor, sabemos que al responder afirmativamente a esta tarea de intercesión profética, es porque tú has puesto ese sentir en nosotros y estamos siendo obedientes a tu llamado. Gracias sean a ti por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Honor y honra a nuestro Rey. Aleluya. Bendiciones, amados hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Les envío un abrazo. El Señor en medio nuestro es poderoso. Que estén muy bien.